Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día quiero hacer una actualización del mercado para que entiendan un poco por qué Bitcoin y las criptomonedas en general han estado subiendo de valor en los últimos días. ¿Qué es lo que podríamos esperar del mercado en los próximos días y semanas? Y bueno, ¿cuál es mi pronóstico de lo que podría pasar en base a lo que estoy viendo en las gráficas y a lo que creo que está pasando con las noticias fundamentales? Partamos un poco por Bitcoin, en este caso me encuentro en la gráfica semanal y podemos ver acá que Bitcoin en las últimas 1, 2, 3 y esta es la cuarta semana ha estado subiendo de forma constante y esto luego de llegar a una zona muy importante que eran los 78, 77 mil dólares, incluso tocando los 75 mil dólares en el mercado de futuros y rebotando en la EMA de 50 que la verdad que ha servido de soporte en prácticamente todo el bull run. Podemos ver que cada vez que Bitcoin llega a esta EMA de 50 en el semanal, ha logrado rebotar en ella y seguir subiendo, independiente de todas estas zonas que hemos tenido acá de acumulación o de distribución, ¿cierto? En donde podemos ver que el precio se ha movido dentro de ciertos rangos específicos. Pero normalmente desde que superó acá hizo este cruce, la EMA de 50 por sobre la de 100, hemos tenido solamente rebotes en la EMA de 50 periodos y eso es muy alcista y eso es muy positivo para el precio de Bitcoin. El día que rompamos por debajo de esta media móvil exponencial es cuando hay que preocuparse y podríamos estar pensando en un cambio tendencial macro en el sentido de pasar de un bull run a un bear market, ¿cierto? Entonces hay que estar muy atentos a eso. Ahora, con respecto a el volumen de transacción, podemos ver que actualmente Bitcoin se encuentra en los 95 mil dólares aprox. Está llegando cerca del POC, que está en los 97 mil, que es la zona de mayor transacción, de mayor volumen. Pero de momento está chocando con una resistencia acá en la zona de los 95 hasta los 95.700. De romperse esta zona podríamos ver perfectamente esta rotura, ¿cierto? Un rebote para retestear la zona y luego ir a buscar los 100 mil dólares, que no me parece descabellado porque hay mucha gente apalancada y hay mucha liquidez en esa zona que ya se los voy a estar mostrando. Ahora, si no logra superar esta zona de acá, vamos a ir a la gráfica diaria, podemos ver que si no logra superar esta zona de acá, podríamos tener una caída perfectamente y primero hacia los 91, 90 mil dólares aproximadamente, a los 91. Si esta zona no actúa como un soporte, vamos a ver una caída hasta los 87, incluso hasta los 85 mil dólares, que no me extrañaría que pase si es que no se respetan estos niveles importantes. Otra cosa que tenemos que tener en consideración es, si se fijan, este movimiento fue bastante fuerte, bastante acelerado y en solo un día, y es porque acá estamos en una zona de muy poco volumen de transacción. Y normalmente cuando se mueve Bitcoin en estas zonas de poco volumen de transacción, como podría ser acá, podría ser esta zona de acá, o podría ser esta zona de acá, o incluso esta zona de acá, son movimientos bastante agresivos. En el diario nos fijamos que desde enero de este año se empezó a generar esta línea de tendencia bajista que cada vez que BTC llegaba a esta zona rebotaba a la baja y continuaba con su corrección en caída. Pero hace algunos días atrás esta línea fue rota, ya se sobrepasó, se apoyó en esta línea y luego comenzó nuevamente esta senda alcista. Ahora, ¿por qué el precio de Bitcoin está subiendo? No es que está subiendo de la nada, sino que los ETFs están comprando. Y esto lo vemos en el net inflow, que básicamente es la suma y la resta de los ETFs que se compran y se venden en el día. Y vemos en la última semana que es totalmente positivo y podemos ver cómo esto impulsó el precio de Bitcoin hacia arriba. Y bueno, como podemos ver acá, prácticamente en las últimas semanas y meses han habido días muy negativos y esto también obviamente ha impulsado el precio de Bitcoin a la baja. No es el factor único, pero es uno de los factores más importantes porque básicamente son los que mayormente están comprando y vendiendo Bitcoin en este momento. Entonces podemos ver que en los últimos días tenemos entradas netas de 600 millones, 380, 440, casi 1000 millones, casi 1000 millones nuevamente, o sea, 2 días de casi 1000 millones de entradas netas de Bitcoin hacia los ETFs y eso está apoyando obviamente esta subida bastante agresiva de los últimos días. Ahora, esto obviamente actualmente estamos en este rango que podríamos decir que es un rango de los 91 a los 96 y va a depender de hacia dónde rompa el precio, cuáles son nuestros pronósticos ideales.
Como les dije, si rompemos esta zona es muy probable que visitemos los 100, si no la rompemos es muy probable que visitemos los 90 y si esta no soporta vamos a visitar los 85 y asimismo si esta no soporta vamos a volver a estar en zonas de 82, 83 mil dólares de forma muy fácil. ¿Ya? Tenemos que volver a entrar en una zona de alcista. Ya acá en esta parte de acá hay mucha liquidez, que es lo que les quiero mostrar a continuación. Ahora, en esta zona de los 94, un poquito más abajo de donde nos encontramos en este momento, hay barreras de compras impresionantes. Podemos ver acá, por ejemplo, hay más de 2.500 bitcoins en compras de futuros, ya, de longs, esperando a ser abiertas en caso de que el precio visite esta zona. Y esta información es la que nos muestra en este momento CoinGlass. Así que tenemos esta barrera de compras que, bueno, está evitando que el precio caiga hacia esa zona en este momento. Luego, la liquidez. Muchachos, la liquidez está muy fuerte, no solo acá en la zona de los 97 mil dólares, como podemos ver, que es muy ideal que liquiden esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona concuerda perfectamente con el POC de Bitcoin, que son los 96.700, 96.800. Entonces no me extrañaría nada que vayan a liquidar esta zona y luego pueda corregir nuevamente para poder o apoyarse en esta resistencia y convertirla en soporte o volver a entrar a esta zona de acá. Pero por otra parte tenemos mucha liquidez en los 100 mil dólares. Hay mucha gente apalancada en corto en este momento esperando que el mercado caiga y acá están los stop loss de esas personas. Y créanme, a los market makers les encanta ir en busca de estos stop loss para poder sacar a la gente y obviamente tomar esa liquidez y volver a corregir a la baja. Así que podríamos ver un movimiento que vaya en busca de los 97 mil dólares, liquidar a esta gente de acá y volver a entrar dentro de este mismo rango en el que nos encontramos hace algunos días. O podríamos ver un movimiento extendido hacia los 100 mil dólares, sacar a esta gente que está apalancada y volver a corregir. Ya si lo vemos en velas de 4 horas es mucho más notorio. Podemos ver que está intentando con muchas ganas poder romper este soporte, de momento sin éxito. Si sigue intentándolo y sigue fallando, es muy probable que veamos una corrección a la baja, pero como les comentaba, en esta zona de acá hay mucha gente, hay mucha liquidez de cortos y para qué hablar en la zona de los 100.000. Lamentablemente uno no puede decir el precio va a subir al 100% con certeza o va a bajar, eso es que depende de muchos factores, pero podríamos ver un movimiento que liquide a los cortos en los 97 mil dólares, apoyarse nuevamente en esta zona e ir a liquidar a los que están apalancados con liquidez en los 100 mil dólares para nuevamente volver a entrar en una fase correctiva. O podríamos liquidar a los de 100 mil dólares, apoyar en esta zona y seguir subiendo. Hay muchos pronósticos posibles en este caso. Yo creo que lo más factible es liquidar para luego corregir y seguir corrigiendo a la baja. Luego vamos con el odiado de este ciclo alcista que vendría siendo Ethereum. Para los que holdeamos Ethereum ha sido un parto, la verdad, este ciclo alcista. Así que la verdad que de alcista no he tenido nada para Ethereum. Pero bueno, Ethereum rebotó en esta zona muy importante, que es la zona de los 1500, que básicamente la había visitado en octubre del 2023 y en enero del 2023. Y luego en este momento se está luchando con esta zona, que son los 1820 hasta los 1860, que es una zona de bastante liquidez donde se han transado muchísimo volumen. Y la verdad que se está peleando el POC con esta zona de acá, pero creo que esta es la zona de mayor transacción. Y es normal que vaya a buscar el precio a las zonas donde se ha transado mucho mayor volumen. Si el precio, ojo con esto, si el precio logra apoyarse por encima de esta resistencia y tiene un rebote, yo creo que podríamos ver un movimiento bastante rápido hacia la zona de los 2.300 dólares, porque esta zona de acá es una zona de bajo volumen y normalmente el precio suele moverse bastante rápido en estas zonas. Si no logra romper, a su vez vamos a ver un movimiento también bastante rápido, yo creo, hasta la zona de los 1.650 aproximadamente, incluso hasta los 1.630, dependiendo de lo que haga obviamente Bitcoin. Si Bitcoin corrige, la verdad es que vamos a ver a Ethereum corrigiendo, eso va a suceder. Y si Bitcoin comienza a subir y empieza a buscar a liquidar a los 100 mil dólares o los 97 mil, vamos a ver también una mejor acción del precio de Ethereum. Obviamente Ethereum hoy día se ha comportado bastante mejor que Bitcoin y eso la verdad que no es para nada normal.
Así que bueno, esas son las zonas importantes que tenemos, los 1860, los 2300 y luego los 2500. No quiero ver más arriba porque la verdad que no tiene mucho sentido. Hoy día Ethereum suele subir cuando la Fed comienza con el quantitative easing, que es cuando empiezan a expandir su hoja de balance. Actualmente ha sido muy restrictivo, la verdad que están con el QT hace muchos meses y la verdad que eso nunca ha ayudado a la política, o sea, esa política monetaria no ha ayudado nunca a Ethereum y tampoco a las altcoins. Yo creo que pronto van a empezar con el QE y eso es cuando las altcoins comienzan a agarrar mucho más fuerza que Bitcoin. Y eso lo podemos ver básicamente en la gráfica de Ethereum contra BTC, que la verdad que pena es poco. En este caso venimos cayendo desde septiembre del 2022. Ethereum no le logra ganar el terreno a Bitcoin y la verdad que ha sido una caída pero muy muy fuerte y obviamente lo hemos notado quienes tenemos Ethereum. Si se fijan, Ethereum en este momento para poder alcanzar su all time high o el máximo, ni siquiera el all time high, pero el máximo de este ciclo, le falta un 122%. En cambio, Bitcoin está solamente a un 15%, un 13%. Entonces la verdad es que sí, Ethereum ha caído muy fuerte con respecto a BTC en este ciclo y lo podemos ver como les estaba mostrando en el Ethereum, en el gráfica de Ethereum Bitcoin. Llegamos a casi niveles mínimos del año 2019-2020, o sea, la verdad que preocupante. Ya espero que rebote en esta zona, pero también tengo la cierta sensación de que Ethereum va a perder un poco más de terreno contra BTC porque no llegó al mínimo mínimo, ¿ya? Y nuevamente estas mechas suelen rellenarse. Ahora va a depender de lo que haga en esta zona. Si logra apoyarse acá, podríamos ver una subida, pero está difícil, ya está difícil por cómo se ha comportado Ethereum en todo este ciclo. Luego la dominancia de Bitcoin no para de subir, se encuentra en este canal alcista desde prácticamente el julio de 2023, hace casi 2 años. Está en la parte alta, no para de marcar máximos en este ciclo y si tienes Ethereum, si tienes altcoins o si tienes cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin, si quieres que suban de precio y ver una acción positiva en esa cripto los próximos meses, tienes que estar muy atento a esta gráfica porque cuando la dominancia de BTC comience a caer, es cuando esas criptomonedas comienzan a tomar mucho valor. Y cuando rompa este canal y veamos que empieza a tocar niveles del 59, del 57, del 53, incluso del 47%, vas a ver criptomonedas que literalmente van a duplicar su valor de la noche a la mañana. Y eso va a suceder, simplemente hay que estar atentos en cuándo va a suceder. Eso es lo importante. Bien, por último les quiero mostrar el Total 2, que en este caso vendría siendo el market cap de las criptomonedas excluyendo BTC. También tuvimos un rebote en los 840 billones de dólares y bueno, actualmente estamos entre las ambas EMAs, la de 100 y la de 50, mientras no rompa alguno de estos niveles al alza o a la baja. La verdad es que va a depender mucho de lo que haga BTC, es así de sencillo. Y se me estaba quedando Solana y Solana en este momento se encuentra en una zona decisiva, ya que acá hay una línea tendencial que viene prácticamente desde abril del 2024, en donde si logra romperla podríamos ver una continuación alcista, aunque igual acá tenemos, por ejemplo, esta zona, que es una zona de bastante liquidez en Solana. Actualmente también estamos entre la EMA de 100 y la EMA de 50. Si no la rompe, podríamos ver una caída nuevamente hacia zonas de los 125 dólares. Y si la llegase a romper, va a luchar acá con la zona de los 155, que como podemos ver intentó, pero no pudo en este caso. Vamos a ver acá la gráfica diaria para verlo un poco mejor. No pudo, actualmente está rebotando en la EMA de 100 periodos, intentó, llegó a los 157, no la logró y en este caso volvió a entrar dentro de esta línea tendencial a la baja y como les digo, si no la rompe vamos a llegar acá a zonas de 139 y si no respeta esta vamos a llegar a zonas de 125 dólares sin ningún problema, sobre todo viendo que el POC se encuentra en esta zona de los 139. Así que si estás en corto en Solana, podría haber sido una muy buena idea entrar en corto en esta zona de acá, ¿cierto? Obviamente poniéndole stop loss por sobre la liquidez y apuntando, podrías tomar un take profit del primero en la zona de los 139 y luego extenderte hacia la zona de los 125. ¿Ya? Eso para Solana de momento. Y por otra parte, si obviamente logra apoyar en esta zona, podríamos estar buscando largos acá.
y obviamente con el stop loss por debajo de esta zona de acá y apuntando a los $180. Todo va a depender, como les digo, de si rompe las zonas hacia arriba o hacia abajo. La verdad que no tiene mucha ciencia en ese sentido. Así que muchachos, esa es una pequeña actualización de lo que está pasando en el mercado hoy día. Personalmente pienso que los market makers van a buscar liquidar a los cortos, sobre todo acá en la zona del POC, estamos bastante cerquita y luego se verá si llega a esta zona de los 100K y para luego obviamente corregir a la baja. Las condiciones de momento no son las ideales, no son las perfectas, todo lo que está sucediendo en el mercado no está ayudando, el tema de las tarifas tampoco está ayudando, pero creo que el futuro sí es alentador. Creo que el ciclo alcista no ha terminado para nada. Estamos en una zona, en una fase correctiva del ciclo alcista como todos los ciclos alcistas. Y bueno, hay que esperar, hay que esperar. Como ustedes saben, uno tiene ciertos pronósticos, pero esto puede cambiar de la noche a la mañana porque no depende de nosotros, depende obviamente de otras personas. Así que me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a lo que está pasando actualmente en el mercado. ¿Creen que va a subir? ¿Vamos por los 97? ¿Vamos por los 100K? ¿O derechamente no logramos superar esta zona y vamos a buscar los 91, los 85? Incluso los 74 o los 72, perdón, que no han sido tocados a la fecha. Me interesa tu opinión, así que escríbeme acá en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y darle un buen me gusta a este video si te gustó el análisis que viste hoy. Nos vemos en el próximo.